Qué bueno que están nuevamente sintonizados en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga a todos y nos disponemos a comentar algo en esta mañana acerca de una palabra bíblica muy interesante. Y esta palabra tiene un valor singular porque es la palabra más cercana al corazón de Dios. Y esta palabra es la palabra redención. Si hay una palabra que está muy cerca del corazón amoroso de Dios, es esta, la palabra redención. Yo creo que todos estamos relacionados con los conceptos de cercano y lejano, ¿verdad? Con relación a un lugar, por ejemplo, decimos tal lugar está muy lejano del lugar donde yo vivo, o tal lugar está muy cercano al lugar donde yo vivo. O quizás también entendemos el término cuando lo usamos acerca de algún pariente, por ejemplo, de sangre. Decimos fulano tal es un pariente cercano o lejano. Y probablemente también en este sentido metafórico o figurado, en el nivel de las emociones, de los sentimientos, usted también ha entendido estos términos, ¿verdad? Cuando alguien está muy cercano a su corazón, aun cuando esta persona quizás viva muy lejos, o aún haya partido de este mundo, esa persona puede estar, sin embargo, muy cercana a nuestros corazones. Bueno, en este caso estamos hablando de esta palabra con relación a Dios como una palabra que está muy cerca de Él, tan cerca que habita dentro de su corazón, porque el propósito de Dios en Cristo Jesús es precisamente redimir al hombre. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Este significado que tiene la palabra redimir, que nos habla sin duda de el corazón de Dios que está volcado, está dispuesto, está trabajando para lograr la redención del hombre. Bueno, partamos de un texto en la epístola a Tito, capítulo 2 y versículo 14. Allí el vocablo que se usa para redimir es una palabra en griego que se oye algo así como lutuo y significa desatar. Dice el texto, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Es decir, para desatarnos de toda iniquidad. Cristo murió para liberar, para desatar al hombre de la esclavitud del pecado. Por eso es que la máxima para la vida en el Espíritu que la Biblia describe para cada uno de aquellos que están en Cristo, lo podemos apreciar con mucha claridad en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que hay una obra de liberación que Dios obra en el creyente cuando éste se une a Él por la fe en
Cristo Jesús. O sea, el efecto de la salvación que compró Cristo para nosotros en la cruz del Calvario se hace evidente en el momento en que creemos y nos arrepentimos. Y dice ahí que Él nos libera, nos redime, nos libera de ese yugo de esclavitud al pecado. El único que puede obrar esa liberación es Cristo Jesús. O sea, nadie más puede librarnos de la condenación del pecado y de la muerte, del poder del pecado. Por eso en Juan 8, 32 al 36, Jesús dice categóricamente: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. De otra manera, no se puede obtener esa redención, esa liberación. Ahora, el pecado se presenta aquí en este texto de Tito 2:14 como iniquidad. O sea, que puede que en su Biblia se haya traducido así esta palabra relacionada al pecado, como una iniquidad. La palabra iniquidad significa maldad, injusticia grande. El inicuo es el que se opone a la ley, el que viola los mandamientos del Señor, el que a través de su espíritu rebelde ofende, agravia la santidad de Dios a través del pecado. Y esto es algo verdaderamente grave, porque esa ofensa a la santidad de Dios, ese agravio a su carácter santo, es algo que Dios condena. Es una rebelión, una sublevación deliberada, una infracción perversa, una ofensa manifiesta a Dios. Y evidentemente el resultado de esto trae pues la condenación. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos culpables delante del trono del Señor. La iniquidad, en realidad, el ser humano la siente como una carga pesada sobre su vida. Aun cuando se tiene fe en Dios y en un momento dado se puede sentir este asunto cuando pecamos o quizás antes. No sabemos. Aquí, por ejemplo, en el Salmo 38, que es un salmo atribuido a David, y él está implorando el perdón. O sea, es evidente que David era un siervo de Dios, era un creyente, porque también sobre el creyente, cuando se siente esa carga pesada, cuando viola el mandamiento del Señor. David dijo aquí: porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada gravitan sobre mí. O sea que él sentía el efecto del pecado, de la iniquidad, de la violación del mandamiento de Dios. Es una carga pesada, algo que le está impidiendo a él moverse libremente para la gloria de Dios. O sea, en su alma hay una carga y es producto del pecado. La iniquidad tiene el poder de cortar, de impedir la comunión con Dios. Por eso es que si un creyente, no se espera, ¿verdad? Pero si un creyente viviera en la iniquidad, todavía en sus pecados, por cuanto no ha sido completamente liberado, esto trae un grave problema. Y es factible que se pueda dar en la vida del creyente, porque cuando leemos, por ejemplo, en Isaías 59, versículos del 1 al 3, estos versículos están relacionados al pueblo de Dios. Y el Señor está diciendo que su oído no se ha agravado para escuchar, ni su mano para bendecir. Pero dice: vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y yo. O sea, el corazón de Dios sigue estando en la mejor disposición de bendecir a su pueblo. Pero las iniquidades, los pecados dirigidos concretamente hacia la violación del mandamiento, hacen imposible la comunión con Dios.
Entonces Cristo ha venido para librarnos del poder del pecado. Cuando dice aquí Tito, para redimirnos de toda iniquidad, o sea, para liberarnos de todo pecado, de toda atadura que teníamos y que nos llevaba a la desobediencia del mandamiento de Dios. Cuando Él nos libera, entonces nos coloca en una posición de libertad para obedecer a Dios, para andar en sus mandamientos. Eso es lo primero que encontramos aquí en esta palabra, redimir, en Tito 2:14, que significa desatar. Ahora, la palabra redimir, la encontramos también en el Salmo 49:15. Aquí el término tiene otro significado, aunque relacionado, ¿verdad? Salmo 49, versículo 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esta es la figura aquí interesante, que Él me tomará consigo. Como cuando usted toma a alguien, ¿verdad?, quien ama y la abraza o lo abraza y lo toma con usted. Bueno, esa es la idea. Y el verbo aquí hebreo es padá, que significa rescatar. Entonces observen que en el caso de Tito, la palabra es lutuo, que se deriva del verbo luo y que significa desatar. Pero siguiendo la figura, aquí ahora en el Salmo 49:15, la palabra redimir significa rescatar. Entonces que Dios no solo nos libera, no solo nos desata, sino que nos atrae a sí mismo, nos rescata de esa situación en la que nos encontrábamos, una situación de pecado, una situación de esclavitud, de perdición. Entonces Él nos rescata. David está pensando aquí probablemente en lo que significaba para ellos eso, es simplemente el poder de la muerte, ¿no? En ocasiones en que él estuvo en peligro de morir y Dios lo rescató. Esa es la experiencia que él experimentó. Ahora, en este mismo sentido de rescatar, se usa la palabra redimir en Jeremías 15:21, donde se nos presenta a Dios rescatando a Jeremías de la mano de los fuertes, de sus enemigos. Entonces es esa obra liberadora, rescatadora, que Dios opera sobre sus hijos en situaciones de peligro. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar siempre a Dios en esta función. O sea, Dios es el rescatador de Israel. Es una actividad, una característica que le describe de una manera magistral al Señor. Si leemos en Deuteronomio 7:8, por ejemplo, dice: sino por el amor que Jehová os tiene y porque quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Él es el Dios que rescata, el rescatador de Israel, el que está presto para liberarlos en el momento que sea necesario. Bueno, yendo al Nuevo Testamento, Dios en Cristo rescata al hombre del poder de la muerte y lo rescata también del cuerpo de muerte, según Romanos 7:24, cuando el apóstol Pablo lanza ese grito de angustia y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y inmediatamente dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque el único que rescata al hombre de ese cuerpo de muerte es Cristo. No sé si usted sabe que
existía en esos tiempos un modo de castigo, una manera de condenar a la muerte a las personas halladas en ciertos delitos. Y una de las formas era esta: amarraban un cuerpo muerto, o sea, un cadáver, lo amarraban pegado al cuerpo del reo, de la persona condenada a muerte. Y la muerte consistía en eso, precisamente. El cuerpo de muerte contaminaba a la persona viva y llegaba el momento que también moría. No puedo imaginar una manera más terrible de morir que esa, honestamente, porque sería una muerte lenta, pero muy angustiosa. Bueno, aquí el apóstol Pablo está comparando al pecado con ese cuerpo de muerte, que de ninguna manera nos habríamos podido librar de él si no fuera por la acción de Cristo, por la intervención de Dios en Cristo para liberarnos, redimirnos, rescatarnos de ese cuerpo de muerte que estaba destinado a contaminarnos y a matarnos finalmente. El poder del pecado, en otras palabras, es quebrado por el poder de Cristo, el Cristo resucitado, que ahora puede venir a la vida del hombre y por medio del Espíritu Santo traer a todos la liberación y el perdón que necesitan. Y de ahí comenzar a vivir una vida en el temor y el amor a Dios. La palabra redimir también la encontramos en el Salmo 69, 18. Salmo 69, 18 dice: acércate a mi alma, rescátala, líbrame a causa de mis enemigos. O sea que aquí la palabra es otra palabra hebrea, ya no es la palabra padá, que vimos en el Salmos 49:15, que significa rescatar. Aquí la palabra hebrea es goal, que significa comprar algo que pertenecía a otro. Entonces la idea es que estábamos nosotros en las manos del pecado. O sea, sabemos que, hablando metafóricamente, ¿no?, éramos esclavos del pecado y ahora hemos sido redimidos, es decir, hemos sido comprados. Por más fuerte que pueda sonar a los oídos de las personas, hermanos, cuando una persona no está en Cristo, no ha sido salvada, esa persona no ha sido redimida, no ha sido rescatada, no ha sido liberada, entonces, consecuentemente, está en las manos del maligno. O sea, por muy buena persona que sea, porque no estamos diciendo que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es una persona mala y es alguien que es digna de ser aborrecida. No, no. Hay personas que no han sido salvas, pero que no son esas personas que están cometiendo graves pecados. Ahora, graves pecados a los ojos nuestros. Nosotros consideramos pecados abrumadores, escandalosos, pues cuando alguien comete un adulterio, cuando alguien asesina a alguien o roba, maltrata a las personas, a los animales, esas cosas. Pero recuerden que para Dios el pecado es infracción de la ley. Y cualquier pecado, sea pequeño o grande a los ojos de Dios, es algo que hace al hombre estar lejos de Él. La vida sin Cristo de por sí, pues es una vida en pecado. Porque el mayor pecado que comete el hombre es el no escuchar y obedecer el llamado de Dios a la fe y al arrepentimiento en Cristo. Lo que quiero decir con esto es que hay personas decentes en este mundo que son buenos ciudadanos,
que son buenos padres, buenos esposos, buenas madres, buenos trabajadores, buenos ciudadanos, de todo, pero que están sin Cristo. Y si están sin Cristo, pues están perdidos. Entonces, en este caso, pertenecen a vuestro padre, el diablo, como Jesús le dijo a aquellos fariseos, cuando reclamaban ser hijos de Abraham, ¿verdad? Por la ley, la promesa y todo eso. Jesús les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. O sea que decía que esto puede sonar duro a los oídos de las personas que no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero es lo que dice la Escritura. No es el ánimo no es ofender a nadie. Porque también los que ahora estamos en Cristo estuvimos separados de Él y éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros pecados. Y aunque no lo sabíamos, estábamos cautivos por Satanás. Y por eso hacíamos las obras de Satanás. Quizás no conscientemente, pero las hacíamos. Y por eso es que se hizo necesario que Cristo nos redimiera, ¿verdad? Y en la primera instancia, como vimos en Tito 2:14, Él nos desató de esas ligaduras al pecado. Nos rescató porque nos atrajo a sí mismo. Y ahora estamos viendo aquí que esa atracción que Él hizo de nosotros hacia Él, fue necesario que se hiciera un pago. Es decir, si pertenecíamos a otro y ahora Él nos redime, quiere decir que Él nos compra. El precio que pagó el Señor para poder redimirnos, comprarnos en este caso, fue la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario. Pertenecíamos a nuestro padre el diablo, pero Él vino y nos redimió, es decir, nos compró con el precio de su sangre preciosa ofrecida en la cruz de Calvario. Por eso es que cuando Jesús resucita y va a la diestra del Padre, Él hace evidente delante del trono de Dios la redención que Él obró en favor nuestro al mostrar sus manos y sus pies horadados. Fue una evidencia delante del Padre de que la salvación de la humanidad era posible. Ahora tan solo tendría el hombre que aceptar ese gran amor de Dios y arrepentirse de sus pecados creyendo en Jesucristo. Por eso es que dice que Él nos compra. El término se usa en Éxodo 6:6, donde Dios le dice a Moisés: yo os sacaré de Egipto y os redimiré con brazo extendido. O sea, los compraré. Obraré la salvación con mi brazo extendido, o sea, con medio de la manifestación de mi poder. Un poder sobrenatural, un poder único, incomparable. El Señor rescataría y compraría a Israel. Como ya dijimos, Cristo, al morir, pagaba el precio de nuestra salvación. Por eso es que allí en Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a comprar, en este sentido, la palabra vino a buscar y a salvar. Pero esta salvación se entiende como un pago que Él estaba ofreciendo para que todos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pudiéramos venir al conocimiento de Dios en Cristo Jesús por medio de la redención que se opera en nosotros. Él nos compró con el precio de su sangre y nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
como dice Juan, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí, hermanos, la idea es esa, hijos de Dios por redención, porque hemos sido rescatados, liberados y comprados. Por eso es que, muy apropiadamente hablando de la condición del ser humano sin Dios y sin esperanza en este mundo, es que necesita ser redimido para, a través de la obra de la redención, alcanzar el perdón de sus pecados y la liberación del poder del pecado y estar ahora en una nueva relación con Dios íntima en Cristo Jesús. Esa es la gran obra que Dios hace en el corazón del hombre cuando Dios se redime. En este sentido, pues no solamente el hombre, sino que también la creación misma en su totalidad está esperando el día de la redención de todas las cosas, cuando el Señor venga nuevamente a este mundo. Y aún la creación, dice ahí en Romanos, gime por la redención, porque el pecado ha afectado a toda la creación, no solamente al ser humano, sino a toda la creación. Es una infección peor que el coronavirus, una infección que mata eternamente, y por eso es que tenemos que acudir a Dios para que Él nos redima. Quiere el Señor que todos los que estemos escuchando en esta mañana hayamos entendido esta obra maravillosa y sin igual que Dios hace con el ser humano. Y más que entenderla, la hayamos experimentado. Hayamos experimentado la liberación de la esclavitud del pecado. Él nos rescata y nos integra a su familia. Ahora venimos a ser hijos de Dios, tan solo por su amor. Por eso es que Juan exclama, admirado, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bendito sea el santo nombre del Señor. Demos gracias a Dios en esta mañana si ya hemos recibido esta obra en nuestros corazones. Pero si no, usted también puede, porque recuerde el título de la meditación, la palabra más cercana al corazón de Dios es redención. Es probable que usted se halle muy lejos de Dios, pero Él no está lejos de usted. Él lo tiene en su corazón y su deseo es redimirlo, es rescatarlo de esa vana manera de vivir y darle una nueva vida en Cristo Jesús, para que ahora comience usted a servirle y a amarle, a conocerle y a entenderle y a prepararse para la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escuchar y recuerden, cuando usted escuche la palabra más cercana al corazón de Dios es esta: redimir. Es todo lo que Él anhela hacer por este mundo. Padre, gracias te damos, porque tu corazón está dispuesto para salvarnos, para libertarnos de todo pecado, Señor, del poder del pecado y de la muerte, y darnos vida en Cristo Jesús. Gracias por los que hemos ya experimentado esta gloriosa experiencia. Pero te rogamos, Padre Santo, que tú alcances con tu redención a todos aquellos que andan muertos en sus delitos y pecados. Ayúdanos a llevarles este mensaje, Señor, de que tú quieres liberarles, de que tú quieres redimirlos. Te suplicamos que tengas compasión. Mira cuántos están, Señor, muriendo sin Dios y sin esperanza. Están partiendo hacia la eternidad sin ti. Y eso, Señor, sabemos que es motivo de dolor y de tristeza en tu corazón. Y también para nosotros, Señor. Por eso rogamos que de la misma manera que nos rescataste a nosotros,
lo hagas con ellos. Concédeles a todos, Señor, una genuina oportunidad de arrepentimiento para que puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ten misericordia. Rogamos en esta mañana por la vida de nuestros hermanos, de nuestra familia, Señor, que está infectada con esta COVID-19, Señor. Te pedimos misericordia por nuestra familia y por nuestros hermanos. Que tú, Señor, extiendas tu mano e intervengas, liberándoles de este mal, Señor. Guarda la vida de nuestros seres amados, de nuestros hermanos en la fe, Señor, que han sido alcanzados por esta infección, Padre. Ten compasión y misericordia de los que están experimentando, Señor, esta infección en los países del tercer mundo, donde no tienen muchos recursos para ser atendidos, como es el caso de nuestra isla sufriente, Señor, de Cuba, y cuántas personas están falleciendo aún en sus casas y no hay ni siquiera una forma de trasladarlos a los hospitales o a la morgue. Es muy triste, Señor, lo que está viviendo Cuba. Te suplicamos que tengas compasión y misericordia, pero sobre todas las cosas, Señor, que este pueblo pueda entender que necesita arrepentirse y volverse a ti. Usa a tus siervos allí, Señor, a los que están allí predicando el verdadero evangelio de Cristo. Úsales para traer a las almas al arrepentimiento. Padre, gracias por todo lo que haces en favor de nosotros. Intercedemos por nuestros hermanos en las diferentes situaciones que puedan tener, Señor, toda necesidad que ellos tengan, que puedan confiar en ti, que puedan esperar en ti, Señor. Te rogamos que saques adelante a nuestros hermanos que están padeciendo, Señor, de alguna manera. Consuela, fortalece sus vidas y provee sus necesidades, que puedan salir adelante, Padre, viendo cómo tú obras en sus vidas, cómo tú, Señor, haces milagros para ellos. Ten compasión, Señor, de nuestros hermanos. En esta mañana pedimos que al despedirnos de este tiempo, tú nos guardes muy cerca de ti en el resto del día, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso día. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.